tardes, estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga ricamente. Desde acá le mandamos un beso santo a todos los televidentes, porque realmente estamos muy contentos, muy felices de la repercusión que tiene el programa de la Iglesia Aposento Alto, porque este es el programa de la Iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada en calle Varela 684, entre Casa Grande y Don Bosco. Ahí nos reunimos. Los días lunes tenemos reuniones internas de la iglesia que son discipulados de los obreros. Día miércoles, culto de oración a la hora 18, unos cultos tremendos, poderosos, donde realmente ahí clamamos al Dios vivo y verdadero. Los días viernes, en la noche de ayer, la tardecita de ayer, tuvieron reunión las damas, que eso lo va a explicar después la pastora Cecilia. Y el viernes que viene nos toca a nosotros, los hombres, reunirnos a la hora 18:30. Y bueno, y el día domingo, el día mañana, tenemos el culto de Santa Cena, culto tremendo, poderoso, donde realmente nos gozamos en la presencia de nuestro Señor. Queda presentado el programa de la Iglesia Aposento Alto. Y bueno, ¿y qué más decirle? Que los teléfonos aparecen en la parte inferior de la pantalla. Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros, porque no es ninguna molestia para nada. Al contrario, es un placer recibir las llamadas de ustedes, las consultas, las preguntas, cualquier duda que ustedes puedan tener. Con gusto, si está a nuestro alcance, se las vamos a hacer conocer, saber. Bueno, como les decía, es importantísimo realmente congregarse, es importantísimo realmente estar en la casa del Señor, porque ahí no solo que vamos y pedimos y clamamos y nos gozamos y alabamos al Señor, sino que el Señor trata con nuestras vidas, mediante los mensajes que son soltados, mediante la palabra que es compartida. Entonces, el Señor en cada momento está tratando con nosotros, y vamos, por supuesto, con un corazón dispuesto en busca de aquello que empezó el Señor cuando dimos el paso de fe, cuando nosotros le dijimos a Jesús: Señor, te necesito en mi vida. Entonces el Señor entra, porque somos templo del Espíritu Santo, entra en nosotros a compartir nuestra vida, pero tenemos que permitirles, bendito Dios de la gloria, que Él trabaje en nuestras vidas. El domingo pasado en la iglesia se predicó sobre el alfarero, algo precioso, algo tremendo, que hoy no es el caso. Lo vamos a dejar para un próximo programa. Vamos a hablar del alfarero, porque es algo tremendo, es algo precioso, como nuestro alfarero, que es Dios, porque Él creó al hombre, al primer hombre del barro, y entonces hoy en día Jesús también es nuestro alfarero, porque es el que nos moldea y que nos trata. Pero yo quiero hoy hablarles, y yo pienso que la pastora también tiene un mensaje poderoso, del arrepentimiento, que es necesario, estimado amigo y amiga, vos que mirás todos los fines de semana el programa de la Iglesia Aposento Alto, de que realmente haya un cambio de actitud. Arrepentimiento significa un cambio de actitud. No solo si yo creo en Dios, crees en Dios, confesalo con tu boca, como lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, del versículo 8 al 10. De la abundancia de tu corazón habla la boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso es importantísimo, estimado amigo y amiga, que confesemos que Jesús es nuestro Señor. Y cuando realmente nosotros le damos el señorío a Jesucristo de Nazaret, Él comienza a hacer cosas tremendas, maravillosas, impactantes en nuestras vidas. Por supuesto que vamos a, como digo siempre, van a soplar los vientos contrarios, pero ya no lo vas a pelear solo. No lo vas a pelear solo, porque el Señor nos ha dejado en su palabra cómo realmente vencemos las adversidades. Cuando Jesucristo fue llevado al desierto después del bautismo de Juan en las aguas, el Espíritu Santo de Dios lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Y fue tentado en todo por Satanás diablo. ¿Pero cómo lo venció él? Con la palabra. Escrito está.
escrito está. Es importantísimo. Yo quiero compartirles, estimado televidente, unos comentarios nada más, porque ya les digo, el mensaje lo va a traer la pastora Cecilia. Pero es impactante. Les hablé del arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, como experimentó aquella mujer que se encuentra en San Juan capítulo 8, la mujer adúltera. La llevaron a aquellos judíos, aquellos fariseos, la llevaron y se la pusieron delante del Maestro de Jesucristo. ¿Para qué? Para tentarlo a Jesús, para buscarle alguna cosita, para tener disensiones con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Jesús es tan sabio, tan hermoso, y es tan bueno, y es tanta su misericordia, que cuando le traen a esta mujer, la traen a los empujones y se la tiran a sus pies prácticamente, y le dicen: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Les llevaron solamente la mujer, tenían que haberle llevado a los dos, porque en aquel tiempo a los adúlteros los apedreaban. Entonces Jesús, con su infinita misericordia, con su amor genuino y verdadero, dice, es la única vez que dice que Jesús escribió. Comenzó a escribir en la tierra. Y por allá levantó la cabeza y le dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y de a uno, desde los mayores a los más jóvenes, se comenzaron a retirar, se comenzaron a ir de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay ninguno sin pecado. Todos somos pecadores, pero ¿qué? Por eso es necesario, por eso es importantísimo que nosotros nos arrepintamos, bendito Dios, y vayamos a los pies de Cristo y le digamos: Señor, yo hasta hoy he sido un pecador, pero quiero realmente tener un cambio en mi vida, y solamente en ti sé que lo voy a encontrar. También un hombre que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, por allá por el versículo 35, creo, Bartimeo. Bartimeo, un hombre ciego, un hombre que estaba mendigando todos los días al costado del camino, pero un día escuchó que iba pasando Jesús. Y qué lindo, me estremece, me emociona y me impacta, porque él no solamente le dijo Jesús. Dice que cuando escuchó, preguntó: ¿quién es? ¿Qué está pasando? Jesucristo, Jesús de Nazaret va pasando por aquí. Bueno, ahí él dijo: acá es mi oportunidad, aquí es donde yo realmente tengo que buscar mi solución, tengo que buscar mi sanidad, tengo que buscar mi salvación, bendito Dios de la gloria, porque esa mujer adúltera lo siguió a Jesús. Y Bartimeo, cuando escuchó que era Jesucristo, gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús siguió caminando, porque le encanta al Señor que clamemos a Él, no por soberbia, porque le gusta realmente que la humanidad clame, lo requieran, lo llamen, bendito Dios de la gloria, como lo llamé yo un día a Jesús. ¿Por qué? Porque no soportaba más la vida que llevaba, en el nombre de Jesús. Y volvió a gritar Bartimeo, y entonces Jesucristo se paró y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y que recupere la vista. Tu fe te ha salvado. Y también ese hombre Bartimeo, que había estado ciego, que recuperó la vista, lo siguió hasta el momento de la cruz a Jesús. Bendito Dios de la gloria. Qué tremendo, qué maravilloso, porque están nosotros también que procuran saber cuáles son las cosas que hace Jesús. Procuran saber quién es Jesús. Y entonces no te estoy hablando en el Evangelio de San Lucas capítulo 19, cuando dice Zaqueo. Zaqueo procuraba, era un cobrador de impuestos, rico, lleno de plata. Entonces procuraba ver quién era Jesús. Pero para sorpresa de Bartimeo, Jesús siguió caminando, bendito Dios de la gloria, porque Zaqueo se había subido arriba del árbol sicómoro, y Jesús le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy me es necesario que yo pose en mi casa. Y ese hombre también se arrepintió, aleluya, y tuvo un cambio tremendo, genuino y verdadero. Por eso es necesario que nos arrepintamos. Bendito Dios de la gloria. Yo no soy el que traigo el mensaje, pero ya me había parado en los pedales, como digo, un poco vulgarmente. Pastora. Amén. Buenas tardes, estimada audiencia. Es una alegría estar nuevamente con ustedes. Y vamos a compartir la palabra de Dios, que tiene sus Biblias, que la puede ir abriendo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, del versículo 6
al 9. Amén. Bueno, y leemos en el nombre de Jesús. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. En este pasaje de la palabra de Dios, si vamos un versículo antes, vemos que Jesús dice: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque Jesús estaba enseñando a sus discípulos, y sus discípulos le comentan del versículo 1 al 5, de unos galileos que habían padecido en manos de Herodes. Entonces Jesús les dice: ¿ustedes piensan que estos padecieron porque eran más pecadores que otros? No, también hablan de una catástrofe natural que hubo de cuando la torre Siloé, que también, si ustedes también piensan que estos hombres por más pecadores fue que sufrieron, no. Lo importante es que nos arrepintamos, porque todos somos pecadores. Porque en ese momento los hebreos, los judíos de esa época, creían que por ser del linaje de Abraham, ya tenían la salvación. Como ellos eran el pueblo, son el pueblo escogido de Dios. Y ya por venir del linaje de Abraham, ellos ya se consideraban que la salvación era de ellos. Y no querían reconocer que para poder tener acceso a esa salvación, debían entregar sus vidas a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Arrepentirse de nuestra pasada manera de vivir y volver y recibir al Señor nuestro Salvador, y de esta manera, como dice la Biblia, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas a nueva. Entonces estos judíos venían hablando de eso, y Jesús, para reafirmar el concepto de que para la salvación es necesario un arrepentimiento genuino, les narra esta parábola, que ya todos sabemos, y el que no lo sabe, ahora va a saber que la parábola es un relato imaginario o real, el cual nos trae una enseñanza. Y acá vemos que la enseñanza que Jesús quiere traer a los de esa época, a sus consiervos de esa época, era que había la necesidad de un arrepentimiento. Entonces hace esta parábola. En esta parábola vemos que intervienen, primeramente en el versículo 1, decimos que un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Quién es ese hombre? Es Dios. Dios Padre, el cual tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar el fruto y no la halló. Y después vemos que interviene en el versículo siguiente el viñador, el cual representa a nuestro Señor Jesucristo, el cual está permanentemente intercediendo por nosotros delante de su Padre. Y la higuera nos representa a nosotros. En ese momento, la higuera representaba al pueblo de Israel, al igual que la vid. Eran 2 árboles con los cuales, 2 frutos se representaba a Israel, la vid y la higuera. Entonces, en este momento Jesús está hablando de la necesidad de arrepentirse, un poco porque él, cuando hacía 3 años que él estaba hablando en Israel y aún no habían confiado en él. Entonces un poco hace alusión a eso. Y después que vemos el trato que tiene un viñador con la higuera. Las higueras dan fruto al principio de la primavera, el verano y el otoño. Entonces este dueño de la viña, que fue a buscar árboles, el fruto a la higuera,
Era el Señor, nuestro Dios, representa a nuestro Dios, que tenía esa higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto y no lo halló. Entonces, ¿cuántas veces el Señor vino a buscar fruto y no lo halló? A una higuera en la cual estaba plantada en su viña, por lo tanto no era una higuera silvestre. Era una higuera que tenía toditos los cuidados como para que diera fruto. Y él hacía 3 años que estaba yendo 3 veces al año, las 3 épocas que debía fructificar, y no hallaba fruto. O sea que esa higuera estaba inutilizando el terreno, porque podía cortarse, como él dio ese juicio que a mí me parece tan doloroso. Córtala, no da fruto, córtala. Y es realmente, cuando algo no da fruto, está dañando la tierra, está utilizando una tierra que podría utilizar a alguien que realmente dé más fruto. En este caso un árbol, pero los árboles sabemos que en la Biblia representan a los hombres. Y acá espiritualmente está representándonos a nosotros como hijos de Dios. Y el viñador, que es Jesús, le dice al Padre, al dueño de la viña, deja otro tiempo más, le dice. Exactamente, vamos a leer. Él entonces le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces ahí vemos al viñador intercediendo por la viña. Le dice al dueño de la viña, espera un poco más. Espera que yo voy a trabajar un poco más en ella. Yo sé que está inutilizando la tierra. Yo sé que está ocupando un lugar un lugar de privilegio posiblemente, que otros no lo han podido ocupar. Pero déjame que yo voy a cavar alrededor de ella. La voy a abonar. Y tal vez este es el tiempo en que dé fruto. Déjala, Señor. Y si no da, bueno, ahí sí vamos a cortarla. Pero dame la oportunidad. Entonces esto, yo aplicándolo a nuestra vida espiritual, hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos ha dado, porque nos ha plantado en una iglesia, nos han enseñado su palabra, estamos viviendo en una permanente comunión con Él y bajo su cuidado permanente, y no estamos dando ese fruto que el labrador que el dueño de la viña requiere de nosotros, porque no hay en nosotros, como decía el pastor, un arrepentimiento. Estamos ocupando un lugar, pero no, nuestras obras siguen siendo las mismas de antes. Entonces Él está permanentemente observándonos y esperando que demos ese fruto. Y llegó un momento que acá en la parábola dijo, córtalo. Y qué triste pensar que Dios pueda decir de nosotros, vamos a desecharlo. Pero es tan grande el amor de Dios, tan grande su misericordia, tan grande la paciencia que nos tiene, que a pesar de que nosotros podemos estar años sin dar fruto, es nuestra época de dar fruto, porque deberíamos fructificar en cuanto ya estamos teniendo un crecimiento, ya deberíamos dar fruto. Pero es tanto el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacia nosotros, que ellos esperan, que nos dan esa oportunidad para que podamos dar el fruto. Aún así, aunque no es cierto, no ha dado fruto hasta ahora, pero Jesucristo, que es el intercesor ante Dios el Padre, le dice, espera un poquito más, yo voy a cavar alrededor de ella. ¿Y cuántas veces nosotros estamos pasando por pruebas, por dificultades y nos quejamos? Pero no nos damos cuenta que esas pruebas, esas dificultades, es el Señor que está moviendo la tierra alrededor nuestro, para ver si nosotros realmente nos damos cuenta a través de las circunstancias adversas, a veces, nos damos cuenta con esos movimientos de tierra que el Señor está diciendo, por favor, cambia, da fruto, estoy esperando de ti un fruto de arrepentimiento, estoy esperando que tú des ese fruto para el cual yo te creé.
Entonces, Él espera, va cavando y va abonando. Entonces, ¿cuáles son esas circunstancias? Son, ya le digo, las pruebas, las dificultades que el Señor usa para hacernos reaccionar. Entonces, qué importante que nosotros podamos reaccionar ante eso que a veces a nosotros nos parece fatídico, algo que decimos, ¿por qué yo estoy pasando esto? Porque aún no has dado el fruto que el Señor quiere que des. Y el Señor está cavando alrededor tuyo. Te está abonando para que puedas dar fruto, como hacía este viñador, que este viñador esperaba que las inclemencias del tiempo, las inclemencias de cada estación del año hicieran que cuando llegara la primavera, el verano o el otoño, ese fruto encontrara fruto en esa higuera. Pero las inclemencias del tiempo no hacían nada en esta higuera, permanecía igual, pero Jesús quiere que a través de las inclemencias del tiempo, de cada uno de esos empujones que Él nos da, de esas, a veces decimos, nos ha revolcado el Señor, a veces es porque necesitamos ser sacudidos, hermanos. Necesitamos que el Señor nos sacuda para que podamos tener frutos dignos de arrepentimiento. Amén, ¿y cuál es el fruto exactamente que debemos dar? Ya dijimos la otra vez, el fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas 5:22. Pero nuestro fruto, el fruto que más se goza nuestro Señor, que es, si tenemos el fruto de Gálatas 5:22, es ver reflejada la imagen de Cristo en nosotros. Si aún, hermano, en tu rostro, en tu andar, en tu caminar, no se refleja a Cristo, bueno, para un poquito a las señales que te está dando el viñador cuando está cavando tu tierra, y ahí detente a pensar, ¿qué es lo que aún no es fructificado? ¿En qué aún no reflejo a Jesús? Porque nosotros, como discípulos de Jesús, debemos ser la imagen de Él, debemos reflejar su imagen. Los incrédulos deben ver en nosotros a Jesucristo, porque de otra manera nunca se van a acercar. Porque si ellos ven en nosotros la imagen de un hombre carnal, de un hombre pecaminoso, nunca van a querer ser discípulos de Jesús. Pero si en nosotros, en los hijos de Dios, ven reflejada su imagen, van a querer tener lo que nosotros tenemos. Por eso la importancia de tener un arrepentimiento y de ser fructíferos. Porque esta higuera se veía hermosa, se veía llena de hojas. Era una higuera que si la veía de lejos el viñador o el dueño de la viña, él la veía tal vez sin acercarse a ella, decía, qué hermosa que está, cuántas hojas tiene, cuánto fruto voy a hallar en ella cuando yo me acerque a ella. Pero sin embargo, eran solamente hojas. ¿Qué habla de eso? De que muchas veces tenemos apariencia, pero no somos lo que realmente debemos ser. Es muchas veces, perdóneme la palabra, es hipocresía, mostrarnos bonitos, o es más bien un árbol ornamental, un árbol que adorna y no un árbol que da fruto. Y el Señor quiere que nosotros demos fruto, no necesita adornos en sus caminos, Él no necesita árboles ornamentales, Él quiere que seamos hijos de Dios fructíferos en su obra. Por eso, hermanos, si hasta ahora tú no estás reflejando a Cristo, vamos a meditar en nuestro corazón qué es lo que aún hay en nuestras vidas que no estamos haciendo de acuerdo a lo que el Señor quiere de nosotros. Y cuando sintamos que el piso se nos mueve, no temas, es el Señor cavando para que podamos realmente tener ese fruto que aún Él nos está dando por su gran amor, su gran misericordia, por esa paciencia que Él nos tiene. Él va a esperar, nos está dando mucho tiempo. Acá dice, dame un tiempito más
Y Él nos va a dar todo el tiempo del mundo, porque Él, su gran amor y misericordia siempre va a estar esperando que nosotros podamos reflejarlo a Él, que podamos dar esos frutos de arrepentimiento, esas obras de arrepentimiento, porque ya sabemos que por obras nadie es salvo, pero sí debemos mostrar nuestras obras de arrepentimiento delante del Señor. Y si no las hemos mostrado hasta ahora, Él va a mover nuestra tierra hasta que podamos, porque ¿cuál es el objetivo del Señor de que demos fruto? No es, ya dije, tener un árbol ornamental, sino que el objetivo de que nosotros demos fruto es que podamos ser salvos. Amén. Porque ese es el objetivo por el cual Jesús no quiere sacarnos de su viña, por el cual Jesús todavía quiere trabajar en nosotros, para que podamos llegar y asirnos de esa salvación por la cual Él murió en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, si hasta ahora no hemos dado fruto, vamos a procurar darlos para que el labrador, cuando venga, encuentre ese fruto que Él tanto está esperando. Porque si no, ahí sí viene el juicio definitivo. Ahí va a ser cuando llegue el momento de partir o venga el Señor a buscar su iglesia. Si no hemos fructificado, ya no hay más oportunidad. Vamos a escuchar un tema musical. No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Amigo y amiga, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para dar frutos de arrepentimiento? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Y para eso tenés que dar un paso importantísimo, que es la decisión, como decimos siempre, más importante de tu vida. Recibir a Jesús de Nazaret, recibir al viñador en tu vida, para que Él comience a tratar contigo. Es importantísimo este mensaje, porque muchas veces nos confundimos. Pensamos que todos somos salvos, y no. Para ser salvo tenés que dar ese paso de fe y tenés que tratar de dar frutos de arrepentimiento. ¿Querés hacerlo? Bueno, dile al Señor de esta manera para recibirlo en tu corazón. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida, y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Señor, quiero sorprenderte con frutos de arrepentimiento en mi vida. Que Dios te bendiga. Bueno, te invitamos para mañana un culto poderoso, un culto tremendo de Santa Cena, como te lo dije al principio. Pero también quiero extenderte la invitación para el próximo domingo, no para mañana, para el próximo domingo, donde vamos a tener la visita del apóstol Luis Zapata y Ana Pese, su esposa, el apóstol también. Bueno, ahí ellos van a venir, van a estar con la congregación y vamos a compartir un momento precioso, un momento maravilloso. Así que quedás cordialmente invitado para el domingo 12, en el nombre de Jesús, donde viene la visita de estos siervos que lo hacen con un amor tremendo. Que Dios te bendiga ricamente. Te esperamos en la iglesia Aposento Alto. Bendiciones. Bendiciones. Dios los bendiga. Los esperamos con mucho gusto. Amén. El Señor es mi rey.